Buenos días, amados hermanos y amigos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes nuevamente en esta mañana y quiero inmediatamente ir a la palabra de Dios para tener la lectura de ella. Vamos a ir al primer capítulo de Génesis. Primer capítulo de Génesis. Este primer libro que encontramos aquí es el primer libro de Moisés. Y como estamos en este tiempo final recordando a Moisés, recordando las leyes de Moisés, los estatutos de Moisés, en esta ocasión estaremos leyendo en el primer libro de Moisés y leeremos el primer capítulo, y en el verso 1, donde nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dice Moisés en su primer libro. Moisés, por palabra de Dios, por revelación de Dios. Recordando a Moisés, nosotros podemos ver que todo lo que Moisés trajo de parte de Dios, podemos ver que todo está bajo ciertas leyes divinas. Aún la creación completa está sujeta a las leyes divinas. Por eso usted encuentra que cuando Dios trajo existencia a la creación, usted encuentra que Dios habló a existencia la creación. Ahora, cuando decimos que Dios habló a existencia la creación, cuando Dios habló, eso no quiere decir que seguida se vio lo que Dios habló a creación, sino que eso está sujeto a la ley divina. Ya Dios había establecido, conforme a su programa divino que Él tenía en su mente, el tiempo que tomaría en el hablar y las cosas a acontecer. O sea que entre el momento en que Dios habló, al momento en que se vio realizado lo que Dios habló, pasó un lapso de tiempo. Porque el pensamiento de Dios estaba ahí, es eterno. Y cuando Dios lo habló, entonces quedó en una segunda etapa, que es la etapa de la teofanía. Y ahí entonces comenzó la palabra creadora a moverse para crear eso que fue hablado. Entre el momento en que se habló al momento en que se ve, puede pasar segundos, minutos, horas, días, meses, años, cientos de años y hasta milenios. O sea que las personas no pueden estar pensando que seguida que Dios habló, ahí mismo apareció todo, sino que apareció de acuerdo al programa que Dios tenía y para el momento exacto en que Dios lo había señalado. Ahora, la ley divina en cuanto a la creación tiene establecido ciertos procesos. O sea, desde el momento en que Dios habla una cosa, ahí la palabra comienza
a moverse y a moverse para traer a existencia lo que fue hablado. O sea, entra a una etapa de ciertos procesos que puede tomar días, meses, años, cientos de años y hasta milenios. Por eso usted encuentra que hay cosas habladas por Dios a través de sus profetas que todavía no se han cumplido porque no ha llegado el momento exacto para su cumplimiento. Pero hace cientos o miles de años que fue hablada esa palabra. Ahora, Dios creó los cielos y la tierra. Eso hace millones de años. Después Él dice que el Espíritu de Dios se movía, estaba después desordenada y después se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas y comenzó después a hacer ciertas cosas. Dice, en el primer día hizo tales cosas y un día delante del Señor es como 1000 años nuestros. Así es que cuando descubrimos que ese primer día que Él comienza a hacer ciertas cosas representa para nosotros 1000 años, podemos ver que cuando Él habló para ciertas cosas, había 1000 años para realizarse lo que Dios habló. Amén. Y así es en cuanto a todo lo que Dios hace. Ahora tenemos que entender bien lo que es algo venido por creación y lo que es algo venido de otra forma. Por creación, el que le pone el límite es Dios. Dios es el que le establece el tiempo que va a tardar en lo que se realiza, lo que fue hablado. Dios hizo a Adán, dijo que lo habría de hacer a su imagen y a su semejanza. Nosotros sabemos que cuando Dios trajo a existencia a Adán, Adán es uno de los pensamientos de Dios, uno de los atributos de Dios. Y así son todos los hijos de Dios. Son atributos divinos. Son un pensamiento en la mente de Dios, que ha existido en la mente de Dios, pero que tiene un tiempo en donde se tiene que manifestar. Amén. Adán fue el primer hijo de Dios que fue manifestado. Dios lo trajo ese pensamiento, lo trajo de la séptima dimensión a la sexta dimensión. Y de la sexta dimensión, luego de tener un cuerpo teofánico allá, ya Adán existía entonces allí, en la sexta dimensión, y Eva también estaba en Adán, o sea, Eva o la mujer estaba en el hombre. Luego, cuando Dios le hizo un cuerpo, ya eso tomó un tiempo y primeramente Adán existía en la sexta dimensión. No se sabe cuántos días, meses, años, cientos de años, miles de años o millones de años existía en la sexta dimensión. Eso no es motivo de preocupación para uno. Hay muchos hijos de Dios que están en la sexta dimensión y han de venir para acá para ser manifestados como hijos de Dios en perfección. Así es que Adán no se sabe cuántos miles de años o millones de años hacía que existía en la sexta dimensión. Y allí estaba en el paraíso. Era en el paraíso donde Adán estaba.
allí él no tenía problemas. Dios allí también le visitaba. Y no había ninguna clase de problemas. Así es que allí Adán estaba muy contento, muy feliz. Pero él se encontraba en la segunda etapa del programa de Dios. En la etapa de la teofanía, y el programa de Dios no se queda ahí. Por eso es que, aunque el paraíso es un lugar muy hermoso, no hay problemas allí, no hay tristeza, no hay dolor, no se cansa uno, ni se cansa de estar allí, ni se cansa de hacer las cosas que hacen allí. Luego, allí no se trabaja, allí tampoco se viste como acá, no hay que estar comprando zapatos, y allí pues tienen una túnica que le dura para todo el tiempo que estén allí. Así es que allí la vestimenta, la ropa que tienen allí las hermanas es una ropa que no tienen que estar cambiándola, porque la moda cambia. Allí en el paraíso, como es perfecto, es una moda perfecta, y allí pues no hay ninguna clase de problemas de estos que hay acá, en donde hay que estar cada año o cada 2 años cambiando de moda, porque la moda cambió y uno se ve muy mal vistiendo en una forma diferente a como visten normalmente la gente. Y esos son algunos de los problemas que nos causan problemas económicos, y que también se nos envejece la ropa y todas estas cosas. Allí no hay ninguna clase de problemas de estos que tenemos actualmente. También aquí en la tierra tenemos que luchar y tenemos que trabajar, porque el que no trabaja pues no puede comer, porque tiene que comprar sus alimentos y tiene también que comprar su ropa y un sinnúmero de cosas más. O sea que la vida aquí está limitada, pero esta no es la clase de vida que Dios tiene para sus hijos. Esto es algo temporero. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo que nosotros no nos afanáramos en la vida por el comer y el vestir. O sea, mucha gente vive para comer y vestir, pero Él nos enseñó que viviéramos para Dios y las cosas del reino de Dios. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, luego al trabajar nosotros y luchar en la vida, Dios nos bendice, Dios nos ayuda y obtenemos las cosas que necesitamos aquí en la tierra para desenvolvernos. Pero nuestro corazón está en el cielo, en las cosas de Dios, sabiendo que un día hemos de estar en una mejor condición de la que estamos actualmente. Comprendemos que es que estamos pasando por un proceso en el programa de Dios. Cuando entendemos esto, entonces sabemos el por qué vivimos en la tierra y tenemos el conocimiento del sentido de la vida, y entonces podemos ver las leyes que gobiernan la vida del ser humano, las leyes que gobiernan la creación, y así nosotros podemos saber y podemos hacer lo que conviene hacer para el tiempo en que vivimos. Mucha gente, al no comprender que la creación completa está sujeta a las leyes divinas, quieran o no quieran, la gente está sujeta a esas leyes divinas. La creación completa está sujeta a esas leyes divinas, porque el que la creó y le estableció sus leyes. Todo lo que Dios creó está bajo leyes.
Aún la misma creación, cuando fue hablada y formada, fue hablada y fue hecha de acuerdo a las leyes que les corresponden. O sea, cuando Dios habló, ahí Dios estaba hablando también las leyes que harían posible lo que Él ordenó. O sea, en palabras más claras, Dios creó con sus leyes. La ley de creación es la ley que gobierna toda la creación. Y es la ley de creación la que trae a existencia todo lo que fue creado. Por eso es que usted encontrará que cada cosa que fue creada está sujeta a una ley. Si eso que fue creado se sale de esa ley, eso que fue creado, entonces entra a una etapa de destrucción. Y eso fue lo que aconteció con Adán. Adán fue creado por Dios. Cuando Dios habló la palabra para la creación de Adán, y cuando Dios trajo a Adán, cuando Dios lo creó, eso no necesariamente tuvo que surgir inmediatamente. Pudieron haber pasado meses o años en lo que aparecía Adán como una persona ya adulta. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Ahora, por supuesto, Jesús estuvo sujeto en cierto sentido a ciertas leyes que estaban gobernando y que gobiernan el cuerpo humano en la forma que está viniendo desde la caída de Adán. Ahora, Jesús fue la segunda persona, el segundo hombre que vino por creación. Los demás, después de Adán, los demás vinieron por la relación de un hombre y una mujer. Esto no es creación. Por lo tanto, toda cosa que viene no por creación está sujeta a un lapso de tiempo de existencia. O sea, su existencia es por un lapso de tiempo. Lo que viene por creación no tiene límite de tiempo, porque viene por la ley divina de la creación. Y por esa causa es eterna, porque la ley divina de creación es eterna, y todo lo que Dios tiene planificado crear, ya sea Él directamente o a través de sus hijos, eso es para toda la eternidad. Porque todo lo que Dios tiene planificado para traer en su creación son sus pensamientos, sus atributos, y esos son eternos. Ahora, ya vimos que Adán y Jesús son los únicos dos individuos que han venido por creación. El primer Adán y el segundo Adán. El segundo Adán vino por creación. Tenemos la historia bíblica de que el arcángel Gabriel vino a donde María y le dijo que ella iba a tener un hijo. Y le dijo que el Espíritu Santo vendría y haría sombra sobre ella, y ella tendría un hijo.
Y así aconteció. Ahora, luego que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella, comenzó a contar el tiempo y 9 meses después nació Jesús de Nazaret. Ahora vean ustedes que Jesús vino por creación. Jesús vino a ser un hombre perfecto. Pero vean el proceso que tomó la ley de creación para traer a la existencia un hombre perfecto, un segundo Adán. Necesitó que la palabra fuera hablada. Necesitó también que la persona en donde se iba a cumplir esa palabra aceptara esa palabra. Y luego de eso que Dios, cuando Dios colocó una célula de vida, miren ustedes, Dios colocó una célula de vida en el vientre de María. Esa célula, Dios la creó, porque Dios es el creador. Ahora noten ustedes que Dios no tuvo que crear al hombre en la edad ya de adulto, sino que Él creó al hombre en una célula. Y ya ese era el hombre, ahí estaba completo, lo colocó en el vientre de María y ahí comenzó el proceso para célula sobre célula multiplicarse y formarse según la ley divina el cuerpo que iba a nacer, que sería el segundo Adán. Luego, 9 meses después, apareció el segundo Adán. Vino de una mujer, como había dicho Dios miles de años atrás, como 4000 años atrás había dicho, cuando habló de la maldición a la mujer, también le habló a la serpiente, le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás, o ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así es que, vean ustedes, allá 4000 años atrás, Dios había dicho que la simiente de la mujer sería la que heriría a el diablo en la cabeza. Y la simiente de la mujer sería herida en el calcañar. Allí, cuando nació Jesús, estaba naciendo la simiente de la mujer, porque Dios le dio simiente, una simiente, porque la mujer de sí no tiene simiente. Ahora, vean ustedes que tomó 9 meses desde el momento en que fue hablada la palabra hasta el momento en que apareció el Hijo prometido. Así también pasó con Adán. No, en el momento en que Dios habló y todas estas cosas, no apareció todo a la vez, sino que hubo un lapso de tiempo en donde fue formándose cada cosa y tomando su lugar cada cosa, hasta que por completo apareció lo que Dios había dicho. Bueno, el primer Adán cayó porque él aceptó traer a existencia los hijos por el sexo. Él lo aceptó porque ya Eva lo había aceptado. Eva recibió la palabra incorrecta. En vez de recibir la palabra correcta, de traer los hijos por creación, aceptó la palabra pervertida del diablo a través de la serpiente, quien le enseñó a traer los hijos por el sexo, y comenzó allí el problema, ella aceptando
y comenzando allí y produciendo o llevando a cabo aquello que fue un pecado delante de Dios. Dice la Escritura que Eva fue la que pecó. Y dice la Escritura que la serpiente engañó a Eva. Así es que por esa causa después vino la maldición sobre la serpiente, la cual hablaba, la cual caminaba, pero vino la maldición sobre ella y se convirtió en un reptil, pero antes no era de esa manera. Era la serpiente el eslabón perdido que la ciencia está buscando, lo cual es el animal entre el chimpancé y el hombre. Pero por causa de ese problema allá en el huerto del Edén, por causa de ese problema la serpiente perdió su condición original, porque se dejó usar por el diablo. Por eso es que siempre que se habla del diablo, se representa también en una serpiente, porque fue el primer animal que se dejó usar por el diablo, el cual era el más cerca al ser humano. Por eso, la maldición para la serpiente. Bueno, después Eva, ya sabemos que le dio también a comer a Adán, dice la Escritura. Y Adán sabía cuál era el problema, Adán sabía cuáles eran las consecuencias, y Adán sabía que si él no aceptaba a su esposa, ella entonces habría de desaparecer, porque ya ella había violado la ley divina. Ella había violado la ley de creación, y al violarla se salió ella de la eternidad, porque Dios había dicho: el día que coman, ese día morirán. O sea que ya había cruzado la línea entre la vida y la muerte, y se había ido del lado de la muerte. Por lo tanto, ella estaba bajo la sentencia de muerte. Ahora sí, si Adán no tomaba a Eva, Adán solo quedaba sobre la tierra. Adán tampoco tendría la compañera a la cual hablarle la palabra para traer a existencia hijos por la ley de creación. Ya también había sido violada la ley de creación, ya ella no podía traer hijos por creación porque había aceptado traerlos en otra forma, y ya la simiente maligna había sido sembrada en ella, y ella era el terreno fértil para traer hijos. Podía traerlo de una forma o de otra. Ella aceptó la forma esta que el diablo a través de la serpiente le ofreció, y Adán entonces no podría tener hijos por creación. Ya ella había violado la ley de creación, y Adán se quedaría sin compañera también si él no hacía algo por su compañera. Adán sabía cuáles iban a ser las consecuencias, pero Adán, por amor a ella, la aceptó, y al aceptarla se echó la responsabilidad de todo el problema. Ahora, muchas personas pueden pensar que este problema es un problema que Dios debió haber evitado. Es bueno que todos sepamos que este problema y cualquier otro problema que haya venido a los hijos de Dios no estorba
el plan que Dios tiene, sino que lo que hace es engrandecerlo cada día más. Dios nunca hubiera permitido que la raza humana hubiera caído allí en el huerto del Edén si Dios no tuviera la medicina para la solución a ese problema. Y Dios, en sus atributos, es también salvador, es también sanador. Por lo tanto, para una persona que tiene la solución a todo problema, no es ningún problema para él que surjan problemas, porque él con la solución lo que hace es que engrandece cada día más su poder a la vista de sus hijos. Y para la gloria de Dios, su atributo de Salvador ha sido manifestado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver las cosas desde el lado positivo siempre, para así no tropezar nunca en el programa de Dios. Porque si nos descuidamos podemos tropezar en el programa de Dios y podemos hasta pensar de que Dios no es tan sabio como algunas veces piensa la gente. Pero Dios es realmente el único sabio, porque Él es el creador, Él es el amo de la creación. Por lo tanto, Él sabe lo que Él está haciendo, y Él sabe por qué Él permite en muchas ocasiones que pasen algunas cosas. Así es que, ¿quién le va a enseñar a Dios a hacer las cosas? Él sabe lo que Él debe hacer. Así es que este problema allá en el Edén no es ningún problema que no tenga Dios una solución. Más bien lo que Dios ha hecho con eso es engrandecer su poder y toda la gente ver lo grande que es Dios. Porque si el problema fue grande, más grande es el que lo puede solucionar. Así es que no vemos ningún problema que pueda afectar a los hijos de Dios. Más bien lo que ese problema hizo, ¿sabe qué fue? Que ocasionó que los pensamientos de Dios, que la simiente de Dios, que los hijos de Dios, que estaban en Dios, en la mente de Dios, en los lomos de los pensamientos de Dios, allá en la séptima dimensión. Lo que ese problema del Edén ocasionó fue que los hijos de Dios vinieran de la séptima dimensión a una dimensión terrenal sin pasar por la sexta dimensión. Ese es todo el problema que le ha ocasionado a los hijos de Dios. Y por esa causa es que los hijos de Dios, cuando han nacido en esta tierra, han nacido no con el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, sino que han nacido con un espíritu del mundo. Y al nacer con un espíritu del mundo, por eso es que toda persona cuando nace, aunque sea un hijo de Dios, nace, no es perfecto. Por eso, cuando comienza a crecer, comienza a hacer cositas que no son correctas. O sea, porque ya eso lo trae por dentro, porque el espíritu con que nace no es el espíritu correcto con el cual debió nacer si hubiera Eva aceptado la multiplicación, o sea, si hubiera aceptado traer los hijos por creación, por la palabra hablada, entonces los hijos de Dios vendrían de la séptima dimensión a la sexta dimensión y de ahí pasarían acá a esta dimensión terrenal con un cuerpo que no venía a través de la unión de un hombre y una mujer, sino no vendría a través de las relaciones de sexo que
por el cual vienen los cuerpos terrenales actualmente, sino que vendría por la palabra hablada. Y entonces vendría, ¿cómo? Ese cuerpo vendría inmortal, así como el de Adán y así como el de Jesús. El de Jesús por venir de esa forma divina, conforme a la ley de la creación, que vino de la séptima dimensión a la sexta y después de la sexta vino a la dimensión terrenal. Al nacer en esa forma, el cuerpo entonces perfecto y el espíritu que viene dentro de ese cuerpo es perfecto y no puede morir. Adán no podía morir hasta que el pecado no lo tocó. Jesús no podía morir hasta que el pecado no lo tocó. El pecado tocó a Jesús cuando Él aceptó, recibió todos los pecados de todos nosotros y de todas las generaciones habidas y por haber. Entonces sí, se hizo mortal, pero Él dijo, pero yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, se hizo un mortal en una forma temporera, en lo que cumplía el propósito divino. Así es que ustedes pueden ver cómo la ley de la creación, cuando es aplicada, todo lo que produce es eterno. Pero eso eterno que produce, si es mezclado con algo pervertido, si es mezclado con algo que no es eterno, eso puede ser afectado. Por eso es que cuando los científicos toman la creación de Dios y comienzan a hacer otra cosa de lo que ya Dios había hecho, comienzan a hacer coproductos. Y esos coproductos son cosas temporeras. Esos coproductos son cosas que afectan a las personas que los reciben. Todo coproducto es algo que era original y se le añadió alguna cosa y se pervirtió. Y como eso está pervertido, si son alimentos, cuando se comen esos alimentos, producen ciertos problemas, porque ya esos alimentos, al ser pervertidos, ya no son originales. Y como no son originales, al ser algo pervertido, eso mismo después pervierte también las células del cuerpo. Van haciendo ciertos efectos secundarios, daños secundarios. De momento parecen ser beneficiosos todas estas cosas, pero después a la larga producen unos efectos secundarios que le hacen daño al cuerpo. También cuando toman un sinnúmero de otras cosas de la naturaleza, cosas que son de la creación de Dios, que Dios creó, cuando las alteran, entonces producen otras cosas dañinas para la humanidad. Por ejemplo, producen veneno, que en muchas ocasiones es bueno si se usa bien, pero en otras ocasiones dañino cuando no se le da el uso correcto. También cuando han tomado de la creación de Dios el átomo y lo han preparado todo de cierta manera, no en la manera original en que Dios lo puso, sino que lo han alterado para producir un sinnúmero de cosas que ellos quieren producir. Luego, cuando lo utilizan, producen daño a la creación de Dios. Por eso, la Escritura también dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. O sea que todo lo que Dios creó, lo creó perfecto, lo creó bien. Cuando se altera, cuando el ser humano altera lo que Dios creó, produce entonces unos efectos dañinos secundarios, lo cual afecta a toda la creación.
y principalmente al hombre, que es la cabeza de la creación. Esto es en lo físico, en lo literal, en lo material y también en lo espiritual. Porque el ser humano, cuando produce cosas que no son correctas, enseñanzas que no son correctas para el tiempo en que viven, esas cosas producen también unos efectos dañinos al ser humano. Amén. Y eso ya no en el cuerpo, sino en el espíritu del ser humano. Amén. En la mente del ser humano. Entonces afectan los sentidos del ser humano. La manera de pensar del ser humano es afectada. Y ya entonces el ser humano no piensa de la manera correcta. Porque le trajeron algo, alguna enseñanza, ya sea personal, ya sea por alguna forma escrita, ya sea por alguna forma oída por radio, ya sea por alguna forma oída y vista por televisión o en la forma que sea. Cuando le traen alguna cosa que no es lo correcto, entonces cuando las personas ven eso, oyen eso y no rechazan eso, entonces eso entra dentro de ellos y luego le producirá en su mente un efecto dañino. Le cambiará la manera correcta de pensar. Y luego el hombre habla de acuerdo a cómo piensa. Ya no hablará la manera, la forma correcta, no hablará en la forma correcta. Luego, la forma de actuar del hombre será también de acuerdo a su forma de pensar. O sea que luego la vida completa del ser humano es afectada en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de actuar. Así es que vean ustedes que aún más dañinas son las cosas que van dentro del hombre por el ver y el oír que las mismas cosas materiales que le pueden hacer daño al cuerpo. Porque las cosas materiales le hacen daño al cuerpo, pero no pueden afectar la parte interior. Pero las cosas que afectan la parte interior son más dañinas porque afectan el espíritu y el alma del ser humano. Así es que, por esa causa, usted y yo tenemos que conocer la ley de creación y conocerla en todos los aspectos en donde esa ley es aplicada para así nosotros poder discernir lo que viene correcto y lo que viene en una forma pervertida. Amén. Y estar conscientes de que lo que no vino por la ley de creación nos hará daño en una escala o pequeña o grande. Amén. Pero siempre hará algún daño. Por eso hay que saber canalizar entonces las cosas en la vida. Mientras más usted y yo podamos obtener las cosas en la forma en que fueron hechas por Dios, más beneficio podremos obtener. Y eso es en todos los aspectos. Si nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, en la parte alimenticia, pudiéramos tener todas las cosas para nuestra alimentación en la forma en que Dios las hizo, nosotros podríamos tener una alimentación tan buena y tan sana que no tendría efectos dañinos en nuestro organismo. Pero desde la caída se afectó la dieta del ser humano. Pero eso no es ninguna preocupación para nosotros, porque en el milenio
eso se arreglará y podemos esperar hasta el milenio. Y la otra cosa es que tendremos el otro cuerpo también que requiere una dieta de acuerdo al otro cuerpo. Así es que esa parte material no nos preocupa tanto, aunque sí podemos obtener cosas el máximo de cosas tal y como fueron traídas por Dios, mucho mejor para nosotros. Menos problemas de salud tendríamos nosotros. Cuando Dios estuvo dándole maná al pueblo de Israel por el desierto, el pueblo de Israel no tenía problemas de salud. Ni se enfermaba, ni se le hinchaban los pies, ni sus ropas se envejecían. O sea, en la trayectoria que ellos tuvieron. Y eso pues venía de parte de Dios. Cómo Dios lo hacía no podemos explicarlo, pero dice que era comida de ángeles. Así es que todavía no he visto que la Biblia diga que un ángel estuvo enfermo en tal sitio. Más bien uno de los arcángeles dice que se tuvo que detener cuando Daniel oró porque tuvo problemas con el rey, no sé si fue de Persia, y tuvo que luchar allá y por eso se tuvo que detener un poco de tiempo. 21 días tuvo que aguantarse en lo que resolvía un problema. Pero problemas de salud, la Biblia no nos dice que los ángeles han estado teniendo. Más bien dice que algunos ángeles han venido y han resuelto algunos problemas de salud que han tenido algunos hijos de Dios. El ángel del Señor ha venido en muchas ocasiones a resolver muchos problemas. Pero eso de la dieta no es una cosa que a nosotros pues nos vaya a poner en una condición de que vamos a tratar de buscar toda la alimentación natural y toda la alimentación de acuerdo a lo que Dios creó. Nosotros más bien lo que decimos es, cuando tenemos necesidad, lo que aparezca, eso es lo que usamos y oramos a Dios para santificarlo, como decía el apóstol San Pablo. Estamos viviendo en un tiempo en que hay muchos problemas de alimentos y de lo que haya, pues de eso comemos. Sí podemos evitar algunos que sabemos que son muy dañinos, los evitamos para evitar problemas de salud en nuestro cuerpo, ya que no queremos enfermarnos, queremos más bien estar siempre en buena salud para luchar en la vida, poderle servir bien a Dios, porque una persona tirada en una cama no puede servirle a Dios como puede servirle estando sano, puede hacer muchas otras cosas, aunque si está enfermo puede estar en comunión con Dios, orando a Dios y todo esto, pero se cohíbe de muchas otras cosas que puede hacer en la obra de Dios y en beneficio también de su familia. Bueno, en esto la parte física no nos preocupa tanto como la parte espiritual. Es necesario que nosotros sepamos lo que comemos en lo espiritual. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El primer problema de la raza humana fue simbolizado en el comer. Porque el ser humano se beneficia o se perjudica en la vida dependiendo de lo que coma. Y no solamente de comida natural o física, sino que también está la comida espiritual. Él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Y también dice Oseas que en el tiempo final habrá hambre sobre toda la tierra y sed sobre toda la tierra, no hambre y no sed de comida y de bebida, de agua, sino de oír palabra de Dios. Ahora, hay algo que usted y yo tenemos que siempre recordar. De acuerdo a lo que usted escuche, después va usted a hacer. Encontramos que el primer problema que tuvo la raza humana allá en el Edén, lo primero que ocurrió fue que fue hablado algo. Eva lo aceptó y después actuó. Primero entonces comió la palabra que le hablaron, pero era una palabra incorrecta. No era una palabra de creación, sino de perversión, para pervertir la creación. Luego actuó de acuerdo a eso que recibió. Y también así pasó con Adán. Después hablado una palabra por Eva, la recibió y después actuó. Por eso, la palabra que nosotros tenemos que recibir es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive nos orienta, nos enseña todo el programa de Dios para nuestro tiempo y también nos dice los peligros que habrán en ese tiempo en que uno estará viviendo. Nos habla de los peligros físicos y de los peligros espirituales que han de haber. Por eso es necesario recibir la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive, recibirla en el corazón y no darle oído a otra clase de palabra que haya, sino a la palabra de Dios. Amén. Por eso usted tiene siempre que examinar toda cosa que oiga, examinarla a la luz de la palabra de Dios. Porque si no le examina a la luz de la palabra de Dios y acepta cualquier otra cosa, usted estará aceptando algo que estará en contra de la ley de la creación. Y cualquier cosa que usted acepte que sea contrario a la ley de la creación divina, le ha de pervertir cualquier cosa buena que usted tenga. O sea, le ha de dañar las cosas buenas que usted tiene, le ha de dañar su manera de pensar. La manera de pensar debe ser la manera bíblica. Usted y yo debemos pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo examinarlo de acuerdo a la palabra de Dios, y es hacer la regla nuestra. Cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios está en contra de la manera de Dios pensar. Y si la manera de Dios pensar es la manera suya, estará en contra de la manera de usted pensar. Usted y yo debemos pensar como piensa nuestro Padre Celestial. Para eso Él nos ha dado a conocer sus pensamientos. Por eso también dice, nosotros tenemos la mente del Señor. Por eso, si tenemos la mente, tenemos su palabra, porque la palabra de una persona es la forma de pensar en su mente. Por eso la palabra de Dios es la manera de Dios pensar. Ahí están los pensamientos de Dios expresados en letra, y usted y yo podemos pensar como piensa Dios y juzgar las cosas como Dios las juzga. Y no hay ningún temor de que vayamos a pensar
incorrectamente si nosotros pensamos en la forma de Dios. Así es que esa es la manera correcta y esa es la manera que está de acuerdo a la ley de creación. Porque Dios trajo a creación por su palabra todas las cosas. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y dice, y por la palabra fueron creadas todas las cosas. Y dice que aquel verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es que la palabra también debe hacerse carne en usted y en mí. Los pensamientos divinos deben de hacerse carne en nosotros. La mente divina debe estar operando en nuestra mente. Y así nosotros conoceremos todo esto relacionado a la ley de creación. Nosotros sabremos entonces juzgar correctamente entre el bien y el mal, y nos quedaremos con el bien y echaremos a un lado el mal. Pues Dios dice, pongo delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Si usted tiene la mente del Señor, si usted tiene en su mente la palabra de Dios y lo que lleva a su corazón y a su mente es la palabra de Dios, entonces usted tiene todo a su favor. Ahora, si usted deja que a través de los diferentes medios de comunicación que hay, prensa, radio, televisión y todo esto a través de las películas y de las revistas y un sinnúmero de cosas más que hay, si usted deja que todo eso que hay en esos medios se meta dentro de usted, usted va a producir muchas cosas negativas en su vida que le van a traer muchos problemas en la vida, aún usted siendo hijo e hijas de Dios. No importa sean hijos o hijas de Dios, dependiendo de lo que usted mete dentro de usted, será el resultado de su vida. Por eso es que algunos tienen también más problemas que otros, también algunos tienen problemas que no quisieran tenerlos, pero el ser humano es como las computadoras, que produce de acuerdo a lo que le hayan metido dentro. Así es que el ser humano es de esa forma. Mire, la computadora más perfecta es el ser humano. Y como es la computadora más perfecta, va usted a producir una vida de acuerdo a lo que usted haya almacenado dentro de usted. Por eso es que el Señor Jesús, en sus sermones, Él decía mucho acerca del corazón. Él decía lo que había que guardar. Y Él decía de dónde salían todas las cosas de la vida del ser humano. Él decía que de dentro del corazón es que salían las cosas buenas y las cosas malas. Del buen tesoro del corazón, el hombre bueno saca cosas buenas. Así es que el tesoro, un tesoro, se almacena. Usted almacene dentro de su corazón un buen tesoro, almacene palabra de Dios, meta allá adentro palabra de Dios en abundancia y evite meter allá adentro cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted verá que entonces lo que saldrá será
de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, la vida del ser humano será de acuerdo a lo que lleve por dentro. Y si lo que lleva por dentro es la palabra, entonces lo que va a producir será palabra. Esa es una de las cosas muy importantes en la vida, la tenemos que cuidar. El apóstol San Pablo decía que teníamos que renovarnos en nuestra mente. Y es una renovación de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, usted y yo podemos pensar en la forma que Dios piensa, llevando dentro de nosotros, metiendo dentro de nosotros la palabra de Dios. Y de ahí, desde dentro del corazón, brotará a través de los diferentes canales del cuerpo y del espíritu. El espíritu primero y después del cuerpo. Así es que yo creo que la ley de creación es una ley muy importante para nosotros, porque usted y yo podemos utilizar esa ley al máximo para beneficio de todos nosotros. Pronto, cuando ocurrirá la resurrección, usándose la ley de creación. Esa será la ley que se usará, y por eso será que los que están en la sexta dimensión, en el paraíso, vendrán hacia acá para tener unos cuerpos perfectos, lo que Adán y Eva tenían que hacer, traer a sus hijos a la sexta dimensión y de la sexta dimensión traerlos a la tierra. Eso será lo que será hecho en este tiempo. Por eso el Señor dijo, es necesario nacer de nuevo. Se nace en una nueva dimensión y después se pasa a esta dimensión de nuevo. Los que estén vivos pues serán transformados porque ya están aquí. Así es que eso para ellos no va a ser ningún problema tampoco. Ellos pasarán en ese proceso en una forma tan rápida que será en un abrir y cerrar de ojos. O sea que será algo tan rápido que ni se darán cuenta las demás personas. Ahora ya eso estará en la ley de creación. Todo lo que está en la ley de creación es eterno porque viene por la ley eterna de creación. Creo que estamos muy cerca de ver regresar a la tierra nuestros hermanos del pasado. Creo que lo que tenía que hacer Adán y Eva lo va a hacer Cristo con su iglesia. Así es que vamos a decir, la iglesia va entonces a dar a luz muchos hijos por la ley de creación. ¿Dónde están? Están en el paraíso en su segunda fase o etapa. Y por la ley de creación, todos los muertos oirán la voz creadora. Es la voz, la palabra creadora que hablará para traer a resurrección a los que partieron en el pasado. Y dice la Escritura, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, a la final trompeta los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los que vivimos seremos transformados. Así es que ahí estará usada la ley de creación por la palabra hablada
vendrán a existencia en esta tierra los hijos de Dios, los atributos de Dios, que vinieron aquí, pero que no habían ido a la sexta dimensión a vivir, pero que cuando murieron fueron allá y entonces regresan acá en la forma correcta, vienen por creación, como vino Adán y como vino Jesús, por la palabra creadora, y entonces ya no habrá muerte. Y los que estén vivos serán transformados, recibirán la palabra creadora, recibirán la final trompeta, recibirán la voz del Señor, la voz del Hijo del Hombre, y tendrá que efectuarse el cambio para pasar a eternidad. Se operará la ley de creación. Esa será la voz del Señor hablando esa palabra para traer a eternidad a todos los hijos de Dios. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y después que haya ocurrido eso, ya estará hablada la palabra creadora para crear cosas que serán eternas. Y ahí ya entonces entraremos a ese ciclo de eternidad nuevamente. Todos los hijos de Dios entrarán en ese ciclo eterno y ya no habrá más muerte. En el milenio estaremos y no moriremos. Pasaremos del milenio a la eternidad sin ver muerte tampoco. O sea que la ley de creación será la ley que Dios estará usando para que nosotros podamos entrar a el ciclo de la eternidad. Y esa palabra de creación que tomará la ley de creación y la usará correctamente, esa palabra estará manifestada en un ciclo eterno. Ese ciclo eterno es el ciclo del año del jubileo o edad de la piedra angular, que es la edad eterna. Ahí el mensaje que se estará dando de parte de Dios será un mensaje en donde la ley de creación estará manifestada. Va a crear todo lo que Dios tiene planificado para crear. Creará una edad eterna. Traerá un mensaje eterno. Y así por el estilo, creará todo lo que haya que crearse. Aún dice la Escritura que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso por la ley de creación. Así es que yo creo que la ley de creación es algo que nosotros tenemos que observar. De momento, de seguro, no han entendido mucho sobre esto, aunque han entendido bastante, pero no creo que hayan entendido tanto. Aún se necesita un sinnúmero más de conferencias para poder entender bien este tema, pero con lo que hemos entendido y con lo que hemos entendido a través de la serie Recordando la Ley de Moisés, y nosotros sabiendo que todo está bajo leyes divinas, nosotros entonces tenemos que estar vigilando en este tiempo, porque la ley de creación estará siendo manifestada en este tiempo, porque
tiene que ser creado para nosotros un cuerpo eterno. Y para los que han de resucitar también. Por lo tanto, con la ley de creación comenzará a crearse cosas nuevas en el interior de cada uno de los hijos de Dios. Y eso ocasionará que conforme a esa ley sigan siendo creadas cosas nuevas para todos los hijos de Dios. Porque Él dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo? Por su palabra. Por su palabra creadora, por la ley de creación. Así es que estemos a la expectativa, estemos alerta, porque de parte de Dios hay grandes cosas para Él crearlas, para Él entonces darnos a nosotros esas grandes bendiciones que nosotros estamos esperando, pero que tienen que venir por la ley de creación. La ley de creación es la palabra divina, la palabra de Dios. Por esa palabra es que Él crea todas las cosas. Por eso es que tenemos que estar a la expectativa, esperando de parte de Dios cosas nuevas que Él nos ha prometido, porque Él dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y tenemos que ver que si tenemos cosas viejas, Él dice que nos va a dar cosas nuevas. Tenemos un cuerpo viejo. Al decir viejo no es que seamos viejos, sino que ya tiene como 6.000 años esta clase de cuerpo en la tierra, pero Él ha prometido que nos dará uno nuevo. Y así por el estilo, todas las cosas que no estaban en el original nos van a ser cambiadas por algo que es del original, que es de la ley de creación, porque todo lo que viene por la ley de creación es original y es eterno. Nos dará todas las cosas nuevas, nos ha dicho el Señor. Por lo tanto, estaremos esperando todas las cosas nuevas. Eso quiere decir que las cosas que tenemos, que son temporeras, no serán cambiadas por cosas eternas. Y eso cubre todos los aspectos de la vida, la parte física y la parte espiritual también. Así es que esperamos también cielos nuevos y tierra nueva. Dice, donde habitarán la justicia y también la paz. Bueno, la creación. Hemos estado más bien en un estudio, no ha sido una predicación fogosa, sino más bien estudiando esta ley divina y mirando con calma, con detenimiento todo esto y viendo el efecto que produce en cada individuo. Lo que es por la ley de creación es eterno. Lo que no viene por la ley de creación es temporero y en la mayoría de los casos dañino para los hijos de Dios. Siempre busquemos lo que viene por la ley de creación, tanto en cuanto a la palabra, al mensaje. El mensaje final es eterno, viene por la ley de creación, por eso es eterno. No será un mensaje temporero, sino eterno. Las demás ocasiones y en los demás mensajes hubo un poquito de levadura y por eso hacía que no fuera eterno el mensaje de cada una de las edades.
Pero el mensaje final vendrá por la ley de creación, por el poder creativo de Dios. Por lo tanto, a medida que vaya viniendo el mensaje final de Dios, será un mensaje eterno, y a medida que lo echamos dentro del corazón nuestro, ha de producir cosas eternas. Y obligatoriamente nos llevará a eternidad. Bueno, el apóstol Pablo y muchos otros más dijeron que ellos, sin nosotros, no llegarían a la perfección, no serían perfectos. Así es que ellos, sin nosotros, ellos están esperando por nosotros. Y yo creo que no van a tener que esperar mucho. Yo creo que ya estamos llegando, estamos muy cerca. Yo creo que tenemos ya un buen tiempo. Tenemos un buen tiempo en esta ley de creación. Hemos estado metidos dentro y Dios ha ido bregando con todos nosotros. Hemos estado dentro de un proceso divino conforme a la ley de creación. Ya llevamos algunos años. Nos gustaría pues que fuera corto el tiempo, pero todo será de acuerdo a como Dios vea las cosas. Pero lo importante es estar dentro del plan de Dios, dentro de ese programa, porque ya sea corto el tiempo o sea largo el tiempo, lo importante es que Dios realice lo que Él quiere realizar con nosotros. Y nosotros, nosotros somos las personas que más cerca estamos de la realización de todo el programa de Dios. Nosotros somos las personas que hemos llegado al tiempo del día de redención, el día de la redención de nuestros cuerpos terrenales, porque estos cuerpos terrenales serán redimidos, serán transformados, cambiados a cuerpos eternos. Y nosotros somos los últimos de todo el programa de Dios. Y con nosotros es que Dios llegará y llevará a feliz realización su programa. Y los que están en el paraíso están esperando por nosotros a que lleguemos a la perfección que Dios ha prometido. Así es que estamos bien cerca de toda la realización del programa de Dios. Estamos en el tiempo en que la manifestación de los hijos de Dios ha de ocurrir. La manifestación de los hijos de Dios como hijos de Dios viniendo por creación. Viniendo como vino Adán y como vino Jesús. Adán fue la manifestación del primer hijo de Dios. Jesús fue la manifestación del segundo hijo de Dios, que vinieron por creación. Y nosotros seremos la manifestación de los hijos de Dios que vendrán por creación, por la ley de creación en estos días finales. Cuando estemos transformados, ya seremos hijos de Dios manifestados. Y la creación dice que gime a una esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos terrenales. Porque es que si nosotros llegamos, la tierra también llegará y todo llegará a ese plan divino de la manifestación de todo lo que por la ley de creación existe. Y todos serán beneficiados. Así es que la ley de creación es algo muy importante para todos nosotros. Debemos estar alerta y debemos saber lo que llevamos dentro
del corazón lo que oímos, debemos examinarlo siempre, y lo que vemos debemos examinarlo para saber si conviene aceptarlo, porque hubo alguien que aceptó algo allá 6.000 años atrás aproximadamente, que le ha hecho daño a la raza humana, pero que Dios ha estado solucionando ese problema, pero que le ha hecho algún daño y nos ha hecho sufrir bastante. Así es que nosotros, pues, como somos responsables cada uno por sí, y cada uno ha de ser juzgado por la ley de libertad, entonces debemos examinar todas las cosas de acuerdo a la ley de creación para decidir lo que hemos de recibir dentro de nosotros. Tenemos que cuidarnos mucho. En este tiempo los días son malos, hay muchas voces, hay muchas cosas para aprender, pero no todo es bueno. Por lo tanto, debemos estar conscientes que lo mejor para aprender es la palabra de Dios, el programa de Dios, y dejar que se manifieste en nuestras vidas. Lo demás es temporero, es pasajero y nos puede hacer daño si no sabemos canalizar las cosas. Así es que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y recuerden la ley de creación, y recuerden que el Génesis es el primer libro de Moisés. Así es que imagínense, siempre estaremos recordando a Moisés en todo. Nos habló de la creación, nos habló de las leyes de la creación allá en el Génesis, de cómo Dios hizo cada cosa. Ahí están esas leyes colocadas. Lo único que tenemos es que estudiarlas, examinarlas, y descubriremos esas leyes. Los científicos no han estado haciendo nada, solamente lo que han estado es descubriendo lo que Dios creó. Y han hecho un sinnúmero de cosas que han sido coproductos y que por eso le han hecho un poquito de daño a la raza humana, o poco o mucho daño le han hecho al mezclar las cosas que Dios creó y añadirle o quitarle. Porque lo que Dios crea ni se le puede añadir ni se le puede quitar, porque es perjudicial para el ser humano. Bueno, a la palabra no se le puede ni quitar ni añadir. Y todo lo que Dios crea es su palabra manifestada. Usted y yo somos la palabra de Dios manifestada para este tiempo final. Por eso es que la palabra está en usted, y usted en la palabra para el tiempo en que vive. Y así es toda la creación. Toda la creación es la manifestación de la palabra de Dios. Y la manifestación de la palabra de Dios es la manifestación de los atributos, de los pensamientos de Dios. ¿Ve? Entonces todo eso está en la ley de creación. Usted y yo somos creación de Dios. La ley de creación ha sido usada para usted y para mí. Por eso tenemos que mantenernos en esa ley de creación, para así tener todos los beneficios, todas las bendiciones divinas que hay para toda la creación de Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Dejo con ustedes a nuestro hermano Pedro Márquez, quien ha de concluir en esta mañana. Oren mucho por mí, yo oraré por ustedes. En otra ocasión quizás hablaremos más sobre esto para beneficio de ustedes. Estaremos escudriñando y examinando todas las leyes divinas en todos los ángulos y en todos los aspectos de la vida del ser humano, para así tenerlos al tanto de todos los planes de Dios y de cómo usted y yo podemos recibir todas las bendiciones de Dios
cómo podemos crecer en el plan divino, en el plan de su creación. Sabemos que la Biblia nos dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Y usted y yo somos ¿qué? La continuación. Por lo tanto, vean ustedes lo que es uno que fue creado. Usted ha sido también creado por Dios en el nuevo nacimiento. Ahí usted comenzó en la nueva creación. Pero recuerde que hay un proceso y no sabemos cuánto tiempo estaremos en ese proceso hasta tener el nuevo cuerpo. Jesús tuvo un proceso, tuvo 9 meses, desde que fue hablada esa palabra, estuvo 9 meses en el vientre y después nació, fue manifestado. Nosotros no sabemos cuántos años, pero sean los que sean, habremos también de nacer en un nuevo cuerpo eterno y perfecto. Bueno, eso será como un nuevo nacimiento. Así como nació en este cuerpo terrenal, usted y yo naceremos en un cuerpo eterno. Bueno, eso será conforme a la ley de la creación, porque Él creará a sus hijos. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.